Hola a todos, somos el equipo número 2 del grupo 5 y M6 de la asignatura de Física 3 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3 Estanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro profesor es Jorge Esteves Flores y nuestro equipo está conformado por Codines Ortiz Neitan Emilio, Mancera Cruz José Jesús, Luna Ayala Alexis Yael y Vargas Rivera Ángel Uriel. Nuestro prototipo es o se llama campanas de Franklin o campanas electrostáticas. Espero les guste. El objetivo de este proyecto es analizar y comprender los principios fundamentales de la electrostática mediante la construcción de un prototipo inspirado en las campanas de Franklin. Su funcionamiento se basa en el principio fundamental de que las cargas de signo opuesto se atraen y las cargas de igual signo se repelen. Esto es una demostración directa de la ley de Coulomb. Para su diseño utilizamos dos latas como conductores cargados con polaridades opuestas y un péndulo conductor suspendido entre ellas. Esta diferencia de potencial es la fuerza que impulsa el experimento. Cuando el péndulo, inicialmente neutro, toca una lata, se carga por contacto y es inmediatamente repelido, siendo atraído por la lata opuesta. A este movimiento también se le conoce como oscilación electrostática y es lo que le da ese sonido característico. Para la construcción de nuestro prototipo utilizamos los siguientes materiales con un costo total de 292 pesos mexicanos. Una base de madera con un costo de 35 pesos mexicanos de aproximadamente 20 centímetros por 10 centímetros usada como soporte para mantener la estructura estable. Dos latas de aluminio con un costo de 40 pesos mexicanos. Estas actúan como electrodos y se cargan con polaridades opuestas. Un péndulo o balín de acero con un costo de 25 pesos mexicanos. Este al oscilar transfiere la carga y produce el sonido. Un hilo y abate-lenguas con un costo de 7 pesos mexicanos. Estos usados para suspender el péndulo entre las latas. Una raqueta matamosquitos con un costo de 150 pesos mexicanos. Utilizamos esta raqueta modificada como nuestra fuente de alto voltaje de aproximadamente 3000 voltios, la cual proporciona la energía necesaria para cargar los dos electrodos. Cuatro cables de conexión con un costo de 35 pesos mexicanos, estos necesarios para llevar la alta tensión de la raqueta modificada hacia las latas. Y esos serían los materiales usados. Muchas gracias. Comenzamos lijando las latas de refresco para que las cargas puedan fluir con mayor regularidad y facilidad. Posteriormente pegaremos las latas en un cuadro o base de madera para más tarde maniobrar la distancia entre las latas con mayor facilidad. Ahora lijaremos los bordes de la base principal del prototipo para quitar las imperfecciones de la madera. Ahora cortaremos dos tablas para pegarlas en la base principal del prototipo. Quitaremos las imperfecciones de las tablas lijándolas al igual que lo hicimos con la base principal del prototipo. Posteriormente pegaremos y marcaremos lo que será el carril por donde se deslizarán las bases de madera de las latas. De igual manera marcaremos tres medidas. Estas serán para la separación de las tablas y cambiar la frecuencia de oscilación del péndulo. Y para darle un mejor acabado al prototipo utilizaremos pintura de alcohol color ladrillo. Ahora pegaremos un hilo a un balín de metal, una pelota de plástico y una chapa de refresco.
También hay que pegar dos palitos de paleta o dos abatelenguas para posteriormente hacer un nudo en el hilo y que este pueda ser la base de nuestro péndulo. También deberemos conectar el positivo y el negativo de la raqueta con los caimanes, cada uno a una lata diferente. A continuación se muestra la frecuencia de oscilación de cada péndulo. Aquí se puede observar el cambio en la frecuencia de oscilación del péndulo debido al cambio constante de la distancia. Ahora vamos con el problema de aplicación. Estabilizando. Como problema de aplicación vamos a simular que estamos en un laboratorio y queremos medir las corrientes de fuga de un circuito. Estas corrientes son pequeñas corrientes de nano o picoamperios que un multímetro convencional no puede medir porque son muy pequeñas. Entonces, para medir este tipo de cargas lo que se usa es un electrómetro. Y en nuestro caso, nuestro prototipo va a ser ese electrómetro con el que vamos a medir cuánta corriente se está escapando entre cada campanada, entre cada ocasión que el balín toca una campana y pasa a la otra. Es medir el perímetro de nuestro balín con el que hicimos la prueba. Entonces, vamos a utilizar el método de que le vamos a poner un hilo y después vamos a medir el hilo. Entonces, al medir el hilo mide hasta acá. Hasta acá. Entonces, lo vamos a medir. Y las medidas son de 3.8 centímetros. Bien, ahora pasemos a realizar los cálculos pertinentes para la resolución de nuestro problema de aplicación. Como primer paso necesitamos conocer la capacitancia de nuestros balines que funcionan como campanas en el sistema. Entonces, primero tenemos que el diámetro de cada balín de metal es de 3.8 centímetros. Esos centímetros los tenemos que convertir a metros, dándonos como resultado que el diámetro es igual a 0.038 metros. Después necesitamos conocer la fórmula de la capacitancia de capacitores esféricos, que es igual a 4pi por la capacitancia del vacío por el radio de nuestro balín. Recordando que la capacitancia del vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, podemos realizar la sustitución y calcular así la capacitancia que tenemos. Entonces, sustituyendo nuestros valores, nos queda que la capacitancia es igual a 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro por nuestro diámetro, que en este caso es 0.038 metros sobre 2. Recordando que el diámetro es el doble del radio, entonces dividiendo por 2 obtenemos el radio. Y finalmente nuestra capacitancia resultante es igual a 2.11 por 10 a la menos 12 faradios. Y con este tenemos el primer elemento para poder calcular finalmente la intensidad que estamos
transportando entre cada viaje de los balines. Como segundo paso necesitamos saber cuánta es la carga que transporta el balín entre un viaje y otro entre cada una de las latas. Recordando la fórmula de la carga es igual a capacitancia por voltaje. La capacitancia es un valor que ya habíamos obtenido, que es igual a 2.11 por 10 a la menos 12 faradios. Y el voltaje que entrega nuestra fuente es igual a 2500 volts, por lo que nuestra carga queda igual a 2.11 por 10 a la menos 12 faradios, que multiplica a 2500 volts dándonos como resultado 5.27 por 10 a la menos 9 coulombs. Finalmente vamos a calcular nuestra intensidad de fuga. Tenemos que la fórmula de la intensidad es igual a carga por frecuencia. La frecuencia la vamos a obtener dividiendo el número de tics que contamos sobre el tiempo que medimos, que fueron 5 segundos. Pero primero necesitamos calcular los tics. Y los tics los vamos a obtener dividiendo el número de viajes que contamos sobre 2. Y se divide sobre 2 porque para que sea un tic completo tiene que haber tocado primero una campana y luego la otra y luego volver a regresar. Entonces, en esos 5 segundos nosotros contamos 28 viajes, por lo que los tenemos que dividir sobre 2, dándonos un resultado de 14 tics. Y ahora sí podemos calcular la frecuencia. Entonces tenemos que la frecuencia es igual a 14 sobre 5 segundos, que fue el tiempo en el que contamos esos viajes, dándonos un resultado de 2.8 Hz, que son las unidades en las que se mide la frecuencia. Y la carga es un valor que ya hemos obtenido, que es igual a 5.275 por 10 a la menos 9 coulombs. Y para obtener la intensidad de fuga simplemente tenemos que reemplazar estos resultados. Y tenemos que nuestra intensidad es 5.275 por 10 a la menos 9 coulombs por la frecuencia, que es 2.8 Hz. Y así obtenemos que nuestra intensidad es igual a 14.77 por 10 a la menos 9 amperios. Este resultado nos revela finalmente que la intensidad que se fuga en nuestro pequeño circuito es 14.77 por 10 a la menos 9 amperios. Y con esto damos resolución a nuestro problema de aplicación. En conclusión, realizar el experimento de las campanas de Franklin nos permitió demostrar experimentalmente el funcionamiento de la ley de Coulomb y los principios básicos de la electrostática, así cumpliendo con el objetivo general. También observamos cómo el proceso de transferencia de carga en el péndulo generó un movimiento de oscilación rítmico, verificando los principios de repulsión y atracción entre cuerpos cargados. Este prototipo demuestra que las fuerzas de Coulomb pueden generar movimiento sin un contacto mecánico, sirviendo esto como una herramienta educativa para explicar de forma práctica conceptos teóricos.